todo lo que usted pueda compartir en esta hora de reunión. ¿No? Adelante, por favor. Muchas gracias. Sí, ¿qué tal? Buenos días con todos. Voy a proceder a compartir mi pantalla. ¿Me confirman si se puede observar? Sí, conforme. Sí. Bueno, ¿qué tal? Nuevamente reiterando los saludos. Soy el ingeniero Daniel Alexander Asensio Ortiz. Pertenezco a la Unidad de Desarrollo Académico, perteneciente a la Dirección de Procesos Académicos. En esta mañana tengo el agrado de brindarles una pequeña charla de capacitación con respecto a Power BI, ¿no? Un poco algo preliminar, de conceptos básicos, fundamentación, qué es, qué nos permite hacer, etcétera. Sin antes también desearle a todas las damas presentes un feliz Día de la Mujer. Voy a proceder a compartir y a explicar la presentación. Primeramente, ¿qué es Power BI? Power BI es un software que lo desarrolló Microsoft en el 2015, que nos permite realizar una analítica de datos. Ahora, esa data que nos permite ingresar Power BI es diversa. Tenemos desde hojas de cálculo, texto plano, tenemos bases de datos robustas como SQL, MySQL, Postgres, etcétera, e inclusive está vinculada a la nube. Una vez accesado esa información en el programa Power BI, nos va a permitir realizar lo que vendría a ser un panel de control o un dashboard que nos permite tomar una decisión con respecto a la data que nosotros estamos analizando. Ahora, Power BI tiene su página web en el cual se puede adquirir, que es powerbi.microsoft.com. En esta página encontramos varias versiones que nos muestra este programa. Entre ellas, destaco 5 versiones que maneja Power BI. El primero de ellos es Power BI Desktop. ¿Cuándo usamos esta versión? Esta es una versión gratuita que tiene la mayoría de funciones que realmente se utilizan en el programa para hacer la analítica, pero la dificultad es que no se puede trabajar colaborativamente, es decir, compartidamente. No se puede publicar en la nube, no en esta versión, porque es una versión gratuita. Y es la cual también yo voy a hacer un ejemplo final en el que yo he usado, ¿no? Por ser gratuito, el uso de cómo manejar la herramienta. Como segunda versión tenemos el servicio de Power BI, que se divide en dos. Tenemos el Power BI Pro. ¿Cuándo utilizamos el Power BI Pro? Cuando nosotros necesitamos trabajar colaborativamente con los demás miembros de nuestra entidad. Ahora, en esta versión, esta es una versión de paga. En específicamente en el Pro, se paga por tipo de usuario, es decir, por usuario. Si mi entidad tiene 10 usuarios, yo adquiero 10 licencias, ¿no? Una licencia para cada persona, y van a poder compartir entre dicha organización la información y analítica de datos. ¿Qué ventajas tiene? A comparación del desktop, que se puede compartir y que puedo utilizar todas las funcionalidades que me brinda la herramienta. Como segundo, perteneciente al servicio de Power BI, tenemos el Power BI Premium. Esto es ya netamente empresarial. Acá no se compra por usuario, sino se compra por masa, es decir, por paquete, el acceso a la herramienta, ¿no? Acá tenemos todo lo mismo que el Power BI Pro, pero este ya es más empresarial, ¿no? Es cuando nosotros deseamos ya organizar ya nuestra empresa, usar los servicios de analítica para nuestra toma de decisiones. También tenemos otra versión, que es el Power BI Mobile, ¿no? Que es la versión móvil, es decir, un aplicativo que se encuentra disponible tanto en iOS como Android, que nos permite y está vinculado a nuestra cuenta, ya sea del Power BI Pro o del Power BI Premium. También tenemos en otra versión el Power BI incorporado, ¿no? Eso usualmente lo usan las empresas que desarrollan software. Al momento de desarrollar software, ellos manejan una base de datos. Ahora, pero de esa base de datos se va a realizar una analítica. Si yo quisiera usar Power BI, entonces incorporo el Power BI en mi software, ¿no? Lo uso. Y con eso ya estoy utilizando lo que vendría a ser esta versión. Ahí es cuando se utiliza. Y por último tenemos el Power BI Report Server, que se utiliza cuando nosotros no queremos compartirlo en la nube, sino que nosotros lo instalamos en nuestro propio servidor. Es decir, de manera local, y compartimos la analítica ahí mismo. Es decir, no lo publicamos en la nube y no tenemos acceso de información a través de Internet, solamente de manera local. Esta versión se encuentra disponible en la página que voy a ingresar para que ustedes puedan ver. Es powerbi.microsoft.com.
acá estoy ingresando, esta es la página oficial, en el cual los productos que les he hablado se encuentran acá en esta sección de productos. Tenemos el Power BI de esto y demás versiones que les estoy comentando. Al momento de querer usar o querer probar el Power BI de esto, solamente da clic y les va a llevar a la tienda de Microsoft, porque ese es un producto de Microsoft, y se procede a instalar, y eso sería todo para poder usar esta versión. Si yo quisiera tal vez usar la versión Pro, ingreso en la Pro, y ahí nos dice, ¿no?, que necesitamos adquirirlo, es decir, comprarlo. Comprar ahora, y al momento de comprar nos dice que por usuario, como es el caso que les comentaba, es $9.99 por mes. Si tengo 10 usuarios, se multiplicaría por la cantidad, y ese es el monto total que yo adquiriría por licencia del Power BI Pro. Pero si quisiera el empresarial, el Premium, ¿no? Tengo el Power BI Premium, y acá nos pide ya llenar los datos, pero netamente empresariales. Eso de acá ya supongo que el costo lo dará el mismo Microsoft de acuerdo al tamaño de empresa, a la cantidad de usuarios, ¿no?, al rubro, etc. Y lo disponible que también comenté, ¿no?, que son el mobile y el MVP, que es el integrado, y los servicios de informes. Básicamente, en esta pequeña introducción voy a manejar el Power BI Desktop, que es la versión gratuita que he podido encontrar y que tiene todas las ventajas, solamente con la desventaja de no poder compartir la información a un público general y poder trabajar netamente con ellos. Bien. Ahora, también nos hacemos una pregunta, ¿no? ¿Por qué la gente usa Power BI si tenemos el Excel, por ejemplo, ¿no? Entonces acá tenemos algunos beneficios clave para el uso de esta herramienta. El primero de ello, las empresas pueden gestionar grandes cantidades de datos en Power BI. Cuando hablamos de Power BI, ese BI significa Business Intelligence, es decir, trabajamos con toma de decisiones, pero con una gran cantidad de data. Hablamos de Big Data, hablamos de millones de datos. Ahora, esa data se puede complementar con data externa o data interna de nuestra propia entidad. Y esta herramienta lo soporta espectacularmente y creo que es una gran ayuda. Es un beneficio clave que se ha podido encontrar. Otro, por ejemplo, que las funciones integradas de aprendizaje automático, hacer un software netamente de análisis, nosotros podemos ver a través del panel cómo nos encontramos actualmente, de acuerdo a la data que hemos ingresado. También podemos ver el historial de acuerdo a la data, porque, o sea, no solamente tenemos la información de este año, tal vez tenemos el historial, ¿no? Entonces podemos ver la información. Ahora, el aprendizaje automático, ¿qué es lo que hace? Es ver la data del pasado y del presente y va a predecir al futuro qué cambio va a haber, cómo se va a realizar ese reflejo de acuerdo a la información que se está ingresando, ¿no? Eso lo proporciona Power BI. ¿Por qué? Porque tiene un aprendizaje automático. Otro beneficio clave, la información se puede visualizar mediante poderosas plantillas. Al ser netamente la parte visual un panel de control o un dashboard, Power BI presenta lo que vendría a ser las plantillas predeterminadas, en el cual yo puedo seleccionar la plantilla que más se adecua a mi necesidad de análisis y usarla y poder integrar de acuerdo al diseño que se plantea. A su vez, también existe una comunidad de Power BI, donde gente externa sube sus plantillas que ellos mismos elaboran y se puede descargar. Y yo ingreso ahí a la plataforma, descargo e importo el programa y ya puedo usar la plantilla que otra persona ha realizado, ¿no? Entonces, es una comunidad poderosa. También tenemos que Power BI está basado en la nube, entonces se puede trabajar de manera compartida. Además, tenemos la seguridad de Microsoft. Por estar en la nube, se encuentra alojado con varios protocolos de seguridad. Eso también proporciona esta herramienta. Tenemos que las potentes capacidades de personalización permiten a los usuarios crear paneles de control para que puedan acceder a los datos que necesitan rápidamente. Al nosotros tener la libertad de poder diseñar nuestro dashboard, podemos elegir tal vez cualquier gráfico que se adecue a nuestra necesidad. Ya puede ser una barra estadística, tal vez un gráfico de torta, puede ser un gráfico de dispersión, una tabla dinámica. Todo lo que nos proporciona la herramienta, nosotros lo podemos adecuar de acuerdo a nuestra necesidad, y eso facilita al usuario, porque nosotros lo que vemos es el resultado del análisis, y con eso vamos a tomar una decisión más rápidamente. Otro beneficio que también se encuentra es que las alertas se pueden configurar en KPIs para mantener a los usuarios actualizados mediante métricas y mediciones importantes.
Eso es muy importante, los KPIs, porque son los indicadores que nos van a nivel gráfico, porque se puede hacer a nivel gráfico, por ejemplo, del 0 al 20 creo que sea de color rojo, del 21 al 60 color amarillo, y del 61 al 100 color verde. Entonces, a nivel gráfico, con una flecha, con un gráfico semicircular, yo puedo ver a nivel visual cómo está mi KPI y tener una idea y un análisis inmediato. También tenemos que Power BI tiene una interfaz intuitiva que lo hace mucho más fácil de usar y fácil de navegar que las hojas de cálculo compleja. Y es muy importante, ¿no? Por ejemplo, hojas de cálculo compleja se refiere ahí en ese punto al Excel, ¿no? Entonces, ¿por qué usamos Power BI y no Excel? Si permite hacer lo mismo o casi lo mismo, ¿no? ¿Por qué? Porque Power BI es una herramienta netamente de análisis. En cambio, Excel está bien, ¿no? Permite hacer eso, pero es más tedioso. O sea, no es una herramienta que es hecha netamente para ese desarrollo, sino es para hacer más cálculos. Por eso es una hoja de cálculo, se denomina. En este caso le daré un ejemplo, ¿no? De la vida cotidiana. Por ejemplo, yo quisiera hacer la puesta de cerámica en mi casa y tengo dos opciones. La primera opción es una persona maestro de obra que conoce llenado de techo, tal vez asentado de ladrillos, tarrajeo, etcétera, conoce varias cosas, ¿no? Y tiene 10 años de trabajo. Y tengo mi segunda opción, que es otra persona que también tiene 10 años de trabajo, pero netamente se centra en asentar cerámica. ¿Cuál opción elegiría? Obviamente creo que la derecha, ¿no? Porque es lo que yo busco al momento, es decir, lo que yo necesito, ¿no? Entonces, en este caso, si yo quisiera hacer un análisis, obviamente la balanza se inclina por Power BI, ¿no? A comparación de Excel. También tenemos otro beneficio, que la plataforma se integra con otras herramientas de gestión empresarial. Ahora, por ser por Microsoft, está vinculado al Office 365, al SharePoint y al Dynamics 365, ¿no? Que es un gran beneficio porque utiliza las demás herramientas o posibilidades que nos brinda esas características e integrarlos al Power BI. También nos garantiza el Power BI que los datos estén seguros, ofreciendo controles de accesibilidad tanto interna como externa. ¿Por qué? Porque se encuentra alojado en la nube. Bien, básicamente eso es un pequeño concepto general, ¿no? ¿Qué es Power BI? ¿Cuándo se usan, ¿no? Las versiones? ¿Y qué beneficios tiene? Ahora vamos a ver ya el uso del software, ¿no? De manera explicativa, de manera básica, para que ustedes puedan entender, ¿no? Los beneficios, los usos, porque es una interfaz bien amigable, entendible, y la curva de aprendizaje es digamos, fácil, ¿no? No es complicada. Bien, voy a proceder a abrir el programa, que lo tengo acá instalado ya. Este es el Power BI Desktop, lo tengo acá. Lo voy a abrir. Aquí está, ¿no? Ahora, abro el Power BI Desktop. ¿Qué es lo primero que observo? Una pantalla de bienvenida, ¿no? Que me dice obtener datos y origen de datos. Y abrir otros informes, que son proyectos antiguos. En la parte derecha tenemos la sección de novedades, blog, foros y tutoriales, que es la comunidad, el cual le comento que tiene este software. Voy a cerrar esto. Básicamente, para hablar de la interfaz, tiene tres vistas principales. La primera vista es la vista de informe, la cual carga predeterminadamente. En esta vista de informe se encuentra el lienzo, que es esta parte blanca, y acá se encuentra la parte gráfica, donde dice visualizaciones. Acá tenemos todos los gráficos que dispone Power BI. Tenemos gráficos de columnas apiladas, tenemos gráficos circulares, tablas dinámicas, filtros, también tenemos gráficos de dispersión, e inclusive tenemos los mapas, que se puede filtrar por mapas, también es bien interesante. A su vez también tenemos los filtros, en la parte derecha, y los campos, ¿no? Que los campos ya ahora lo voy a comentar, que se dan en el origen de datos. También tenemos la vista de datos, que es la data que se está cargando, que ahora está vacía, porque aún no he cargado ninguna información. Y tenemos la vista de modelo. La vista de modelo, que es la relación entre tablas, que ahora creo que con el ejemplo se va a ver más entendible. Pero básicamente son esas tres vistas: vista informe, de datos y modelo. Ahora, netamente para nosotros desarrollar un análisis, necesitamos de una información, de un origen de datos. Ahora, ¿qué origen de datos maneja Power BI? Acá tenemos, ¿no? Conjunto de obtener datos, y vemos más. Esperemos que cargue. Ahí está. Todos estos tipos de datos es lo que soporta Power BI. Puede insertar un archivo en Excel,
un texto CSV, un XML, un JSON, un PDF, un Access, base de datos ya, digamos, más robustas como el SQL Server, base de datos relacionales. También inclusive podemos insertar de la web el URL, y si tiene una tabla de datos, el Power BI lo va a detectar y lo va a almacenar en el origen de datos. Pero en este caso voy a utilizar el Excel porque creo que es, digamos, lo más básico para dar el ejemplo y puedan ver la interacción de cómo se usan los 3 vistas principales y cómo yo genero mi reporte o dashboard. En este caso selecciono el libro de Excel, pongo conectar. Ahora, para hacer un libro de Excel solamente me dice selecciona el archivo y listo. Abro, selecciono mi archivo que es calificaciones. Una vez acá me va a leer los datos encontrados de las tablas, selecciona la data y nos va a cargar prediseñadamente la información que tiene el Excel. Si yo tengo mi información tal vez en una base de datos SQL, importo mi base de datos SQL y es otro tipo de conexión, ¿no? Si importo otro tipo de datos, también es otro tipo de conexión. Todo depende del origen o de la extensión del archivo el cual yo estoy importando. Pero el programa ahí mismo te va a decir los pasos de que debes seguir para que la información sea ingresada de manera correcta. Ahora, una vez selecciono, en este caso solamente tengo una hoja en mi Excel, que es calificaciones, y le doy en cargar. Una vez cargo, en la parte derecha en campos, que estaba vacío, ya me aparece mi tabla calificaciones. Acá pueden ver que calificaciones tiene apellidos, tiene la nota de cuestionario, departamento, etcétera, además tareas y un promedio final. Ahora, si se importa tal vez una data de ventas, ¿no? Va a tener las características que tienen las ventas, tal vez monto, el RUT de la empresa, una observación, etcétera, ¿no? De acuerdo a la data que yo ingrese, en la parte derecha, en la parte de campos, se va a vincular y ya el programa lo va a detectar, ¿no? Para eso hay un formato, ¿no? Si en Excel manejamos las hojas, en cada hoja debe haber la información distribuidamente en columnas. Si quiero otra data, en otra hoja lo pongo nuevamente y así voy accediendo. Ahora, una vez ingresa el origen de datos, que puede ser de 0 a más, porque este programa soporta bastante información, me dirijo a la parte de datos. En la parte de datos ya pueden ver que se ha cargado la información. En este caso creo que sale vacío, pero abajo está, ¿no? Ahora, en la parte modelo se encuentra la tabla. Entonces, retomando, a modo de, como resumiendo esto, ¿qué es lo que se debe hacer primero? Conseguir la data. Ahora, la data se importa. ¿Qué tipo de data es? Hay un montón de conjunto de datos que permite o soporta el Power BI. Ahora, una vez ingresa esa data, se tiene que optimizar, porque hay información, por ejemplo, como esta que yo he ingresado, que es incorrecta. Miren, por ejemplo, acá sale vacío, y más abajo hay data que yo quiero eliminar, tal vez, ¿no? Estos son números y me salen una línea. Ah, entonces tengo que hacer una limpieza, un análisis de mi información, para posteriormente yo hacer mi analítica con la información ya optimizada, porque si lo hago ahora, el análisis va a ser incorrecto. Entonces tengo que hacer una depuración. Para ello me dirijo a la tabla de datos, que es la donde yo estoy, anti-clic, y le digo editar consulta. En editar consulta me va a abrir un componente de Power BI que se llama Power BI Query. Acá yo puedo manejar todas las opciones que me presenta el Power BI. Desde modificar los campos, cambiar los nombres, tal vez agregar una nueva columna, etcétera, ¿no? Que ya es un poco ya más detallado. Pero ahora lo que voy a hacer es algo genérico para que ustedes puedan ver que cómo se interactúan las 3 vistas, que son las principales, y se puede obtener un panel al menos básico que ustedes puedan observar. En este caso tengo el nombre, el apellido, institución, departamento, los cuestionarios, que son notas nada más, y un promedio final. Ahora, por ejemplo, tengo la columna institución, ¿no? Todo sale en nulo. Entonces, esa columna para mí no significa nada, no puedo hacer un análisis de eso, si no tengo información. Entonces lo voy a proceder a eliminar. Entonces, anti-clic, quitar. Y ya estoy limpiando, ya estoy optimizando mi dato. Departamento igual, no tengo información, procedo a retirarlo. Acá, por ejemplo, ¿no? Yo, por ejemplo, quiero hacer un promedio de todo esto. ¿Cómo puedo hacerlo si existen valores nulos y existen en la línea? Entonces tengo que optimizar. Ahí, entonces le digo, por ejemplo, que voy a voy a cambiar el tipo de dato, lo voy a poner texto, y le voy a decir ahora,
que me reemplace los valores. Si es nulo, que me reemplace por nada, vacío. Ahí está, ya se borran todos los nulos. Y si es una línea, anticlick, reemplazar valores, digo, búscame este valor y reemplázame por el valor C. Aceptar. Y ya está. Ahora, una vez ya tengo ese cambio, ya lo puedo transformar al tipo de dato. Porque si lo hacía antes no me iba a aceptar, porque tenía campos de texto. Entonces, cambiar tipo, lo voy a poner número decimal. Ya está, y me lo va a admitir. Aquí está, ¿no? Ahora, por ejemplo, el apellido, ¿no? El apellido creo que vi acá, por ejemplo, ¿no? Acá es Unión, creo. Ahí le doy anti-click, perdón, acá. Le doy acá, reemplazar valores, y le digo que me reemplace por Unión. Ya está, ¿no? Entonces, en esta vista, en esta parte de datos, lo que hago es optimizar la información para posteriormente llevarlo al análisis. Ahora, una vez tengo esto, no puedo proseguir haciendo la limpieza, ¿no? Pero para ir, digamos, avanzando, solamente voy a hacer una columna. Este, por ejemplo, lo voy a eliminar, quitar, ya está. Y una vez ya hice toda la limpieza, imagínense que tengo un montón de información, ya hice todo, ya depuré todo, ya agregué la data que faltaba, ya optimicé los campos, etcétera. Doy a encerrar y aplicar. Es en la parte de arriba, la parte superior izquierda. Y una vez se optimiza, ya aparece acá de manera correcta. Ahora sí, me voy acá. Ya tengo mi data optimizada. En este caso solamente he hecho solamente una columna, a modo de ejemplo. Y me voy a la parte de informe, que es el de acá, ¿no? Este es el lienzo. Por ejemplo, yo quiero tener una vista, una tabla, ¿no? Una tabla dinámica, selecciono el clic, lo muevo y selecciono tal vez el apellido. El apellido y la tarea que limpié, me parece que la tarea 1, perdón, la tarea, pues, cuestionario. Ahí está, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Es algo básico, eso es algo básico. Solamente he seleccionado la tabla y seleccionar las columnas, ¿no? En el caso apellido, y tal persona tiene tal nota en cuestionario, ¿no? Si tiene, por ejemplo, tarea 1, se va a ir al lado derecho, ¿no? Y ahí está, ¿no? Esa es la tabla. Ahora, esa tabla puede ser dinámica, la puedo combinar, etcétera, que ya ahora voy a hacer un ejemplo básico. Pero también existe lo que vendría a ser la modificación de datos, porque en sí yo tengo la data, ¿no? Pero tal vez yo quiero sacar un indicador, un KPI. Ahora ese KPI es la división de algo por un porcentaje, que me arroja un número. Entonces ahí vienen dos definiciones, lo que vendría a ser la medida y una columna calculada. La medida es un número, y la columna calculada es una columna, pero de datos, ¿no? Correspondientes. ¿Dónde lo hago eso? También en la columna de datos, ingreso a datos. Por ejemplo, acá en calificaciones, le digo nueva medida y nueva columna. Acá están, ¿no? Los dos términos que le menciono. Por ejemplo, nueva medida, le voy a decir que me saque el promedio de la nota que he hecho, ¿no? Que es la cuestionario. Entonces, acá viene también otro término. Por ejemplo, acá si lo comparamos con Excel, Excel maneja funciones, ¿no? Acá también se maneja funciones. Ahora, estas funciones es basado bajo un lenguaje llamado DAX. Es un lenguaje el cual es similar al Excel, que tiene funciones predeterminadas que permiten hacer cálculos, bien sea sumatorias, promedios, porcentajes, etcétera, pero a través del lenguaje DAX, que tiene su página web donde están todas las funciones que yo puedo utilizar y se adecua de acuerdo a la situación que yo quiera adquirir. Por ejemplo, en este caso yo quisiera el promedio de mi cuestionario, entonces utilizo la función average y le digo, ¿no? Acá doy el tab y nos muestra la data. Si tuviera más tablas, esta es una tabla, si tuviera más tablas saldría acá, ¿no? Acá te especifica, ¿no? Tabla calificaciones y selecciono, ya quiere el promedio de qué. Entonces, en este caso sería cuestionario y lo cierro y ya le doy en aceptar. En este caso le puedo dar un nombre, lo voy a llamar promedio, tarea 1. Y ya está. Acá me sale, ahora me voy a mi vista de informe, ahora como la medida es un número, lo voy a través de un medidor tal vez, ¿no? Ese es un medidor que puedes usar para el KPI, ya está, y le digo que sea
Perdón, ahí está. Acá selecciono el indicador, crea ahí, y le pongo, por ejemplo, el promedio, ¿no? Ahí está, sí, el promedio de la tarea 1 es 11.13. Entonces, ahí ya tengo un indicador. Si quisiera el promedio de la tarea 2, hago otra medida, calculo y voy moviendo. En ese caso acá, por ejemplo, se ha movido porque no le he dado clic. A ver. Ahí falta el apellido. Ahí está, ¿no? Ya está. ¿No? Por ejemplo, ahí tengo un indicador, ¿no? Es el promedio de mi tarea 1 y abajo tengo lo que vendría a ser el alumno. Ahora, por ejemplo, ¿cómo es dinámico? Yo selecciono al estudiante y en el gráfico, en la medida, como está vinculado el promedio con el apellido, me va a salir cuánta nota específicamente ha tenido esa persona. Por ejemplo, García, ¿no? Me sale García, etcétera. Y si quisiera nuevamente todo, lo deselecciono y me sale el promedio general de lo que vendría a ser en este caso el cuestionario o el promedio de tarea 1. Eso básicamente es el uso principal, ¿no? O sea, hacer una medida, agregar columnas nuevas, pero a través de una data que ya hemos ingresado nosotros. Ahora, cuando me refiero a tablas, tablas es lo que vendría a ser una entidad a nivel de base de datos. Bueno, es un término ya bien técnico ya al respecto, que se encuentra acá en la parte de la vista del modelo. Tenemos, por ejemplo, la tabla calificaciones. ¿Qué es una tabla? La tabla es una entidad. Ahora, ¿qué es una entidad? La entidad es un concepto. Por ejemplo, ¿no? Algo que no sea abstracto. Yo no puedo, por ejemplo, medir un sentimiento, ¿no? No sé cómo, yo no puedo decir estoy 80% alegre o estoy 90% alegre, no puedo medirlo, pero cambio, yo como persona tengo características tal vez, ¿no? Entonces, por ejemplo, en mi mente digo, la entidad persona. Yo, por ejemplo, tengo DNI, tengo mi apellido paterno, mi apellido materno, mi nombre, fecha de cumpleaños, número de celular, etcétera. Otra persona, por ejemplo, ahí que están en la sala, tiene lo mismo, tiene DNI, tiene lo mismo, ¿no? Y otra persona igual. Entonces hacemos varias data, pero toda esa data se almacena en una entidad, es decir, en una tabla. En este ejemplo yo le daría la tabla persona. En esta ocasión, yo al momento de ingresar, se ha generado, puedo cambiar el nombre también de la tabla, calificaciones. Entonces, con el concepto que les acabo de decir, yo puedo suponer que estas son las características de la tabla. Entonces, la tabla tiene apellido, tiene cuestionario 1, foro 1, el nombre, paquete, que es otra tarea, y el promedio general. Ahora, si yo quisiera agregar otro origen de datos, va a aparecer acá la tabla. No tengo la mano de origen, pero es una computadora nueva. Si yo ingresara a otro origen, aparece en la tabla, ¿no? Aparece otro, y otro, y otro. Ahora, ¿y por qué se llama modelo? Porque acá hay que ser un modelo relacional, es decir, relacionar una tabla con otra. Por ejemplo, volviendo a la persona, ¿no? La persona puede ver una tabla de ventas, ¿no? La persona puede realizar una venta. ¿Cómo se relaciona? ¿No? Una persona realiza una venta, una persona realiza 2 ventas, es decir, una persona puede realizar muchas ventas. Entonces hay una condición de cardinalidad y con eso ya relacionamos ambas tablas, ¿no? Ahora una persona puede tener también calificaciones, entonces de persona calificaciones. ¿Cuántas calificaciones puede tener? De una muchas también, ¿no? Hay una cardinalidad y con eso ya combinamos y hacemos una relación, cuestión que a nosotros diseñamos nuestro modelo, por eso se llama modelo acá. Diseñamos nuestro modelo, nuestra estructura, y haciendo eso, al momento de yo hacer clic a un campo determinado, como está vinculado a mi modelo, todo se va a relacionar. Entonces ahí viene ya la dinámica, el análisis rápido, el análisis en tiempo real, que es lo beneficioso de realizar y trabajar con esta herramienta. Ahora, en la parte de arriba tenemos, esas son las 3 vistas principales, ¿no? Vista de informe, vista, de datos y vista de modelo. En la parte de arriba también tenemos accesos directos que nos pueden ayudar, ¿no? Los que son lo que vendría a ser la importación de datos, transformar datos, actualizar los datos, porque ahí en la data se actualiza, ¿no? Entonces yo no voy a estar haciendo lo mismo, solamente actualizo el origen de datos y se va a actualizar todo mi componente. También tengo lo que vendría a ser los plantillas que se presentaba, que comenté. Eso se ve acá, en ver, acá están las plantillas, ¿no? Tengo todos los temas, e inclusive, como yo también les mencioné, se puede importar, ¿no? Puedo poner en galería de temas,
personalizar, mira, por ejemplo, galería de temas, me lleva a la comunidad de Power BI, donde entran todos los temas. Quiero ese tema, por ejemplo, ¿no? Ingreso, y acá en la parte de abajo, el creador me dice que me descarga, acá está, ¿no? Por ejemplo, descargar en JSON, un formato que es el cual nos proporciona la plantilla, lo descargo. Espera un momento ahí. Ahí se descarga. Ahí está, se descargó. Ahora me voy acá y le digo quiero importar, ¿no? Personalizar. Explorar temas y acá están, ¿no? Los temas que he descargado, ¿no? Doy clic, abrir y me dice el tema se ha importado correctamente. Y si se dan cuenta ha sido modificado acá, ¿no? ¿Por qué? Porque es el tema que ha diseñado otra persona, que yo puedo adaptar. Y eso también creo que es una ventaja que nos proporciona. También tenemos la vista, como también comenté, hay una versión en móvil, ¿no? Podemos ver en versión móvil cómo se está visualizando. Ahí está, esa es la parte de abajo. Porque también está vinculado al aplicativo móvil, que es una APK. Ahí está, ¿no? Puedo yo ir editando acá, ¿no? Para que se vea en versión móvil. Ahí está. ¿No? Y puedo ir modificando, creo que es interactivo, ¿no? Se puede usar de manera correcta y la curva de aprendizaje no es mucho. La dificultad, sí, bueno, como yo estoy trabajando con esta herramienta, sería en la cuestión del modelado, porque el modelado debe estar bien estructurado, porque si la data está mal, o sea, mal vinculada, también no va a arrojar un análisis incorrecto. Y lo otro vendría a ser los KPIs, ¿no? Los KPIs que son los indicadores que maneja ya cada entidad, de acuerdo a su análisis que desea realizar. Ahora, básicamente eso sería la parte de la interfaz, o sea, de las tres vistas principales, cómo se interactúa. Hemos visto un poco de DAX, ¿no? Que hay una variedad de funciones que se puede usar y de acuerdo a la necesidad o al análisis que se quiere realizar. Pero a su vez también acá planteo algunos ejemplos para que ustedes puedan ver en dos dashboards que se encuentran acá disponibles. Por ejemplo, hay un dashboard del COVID-19 y uno del LinkedIn, ¿no? Que he buscado para compartirlo con ustedes. Por ejemplo, el COVID-19, ingreso. Y aquí está, ¿no? Por ejemplo, esto lo ha realizado una persona, en este caso una empresa, que no dice acá, ¿no? Acá está su nombre, porque también se puede personalizar en la herramienta. Ahora, si se dan cuenta, está alojada en el dominio app.powerbi.com. Este es el dominio o la nube que nos proporciona Power BI al momento de nosotros adquirir la versión Pro o la versión Premium. Y con esto podemos compartir la información. Miren, este de acá es un dashboard ya, digamos, más elaborado, ¿no? Tenemos países, provincias, años, meses, un rango de fecha para poder filtrar, ¿no? Las características. Tenemos lo que vendría a ser a nivel gráfico, ¿no? Los colores del semáforo para poder ver los indicadores. Y a su vez también tenemos los gráficos, en este caso, ¿no? Por ejemplo, acá en país voy a filtrar Perú, busco Perú. Perú me va a filtrar dinámicamente, ¿no? Por ejemplo, quiero ver acá, doy clic, acá, y me carga, ¿no? Por ejemplo, en julio, quiero saber cuántos muertos hay, ¿no? Acá pongo julio, me dice, ¿no? Hay en ese mes, hubo tantos fallecidos, tantos casos confirmados, ¿no? Y cuántos fueron, recuperados, ¿no? Inclusive acá en muestra ratio, todo esto, todo está vinculado dinámicamente. Ahora, ¿dónde se realiza eso? En el modelo que les he comentado, ¿no? En este caso hay una tabla país, hay una tabla provincia, una tabla calendario, ¿no? Una tabla de casos confirmados, casos acumulados, etc. Inclusive acá, por ejemplo, hay 7 páginas, esta es la primera página. Yo puedo ir a la siguiente, ¿no? Y acá hay otro análisis, otro tipo de análisis, ¿no? Puedo agregar GIF, imágenes, ¿no? Es muy completo, la verdad, pero todo depende de cómo se elabore la estructura y el análisis. También tenemos otra página, por ejemplo, ¿no? A nivel gráfico, ya a nivel de países, por ejemplo, que todo esto lo proporciona la herramienta. Solamente es cuestión de ver qué análisis se desea desarrollar y ver el uso de la misma. Ahora, todo eso es lo que estoy mostrando, todo esto se encuentra acá, ¿no? Son las que está más elaborado, más distribuido. Y esas páginas que les estoy comentando está acá, ¿no? Esa es la página 1, en este caso tiene 7 páginas, ¿no? Entonces hay página 2,
página 3, página 4, página 5, página 6 y página 7, ¿no? Para que vean que todo esto se relaciona. Y esto la han compartido, o sea, la han hecho ellos, la empresa la ha hecho y la ha compartido para que otras personas puedan visualizar el análisis general, que ese es un tema coyuntural, ¿no? El COVID-19 es un tema coyuntural, entonces lo han compartido y la persona que desea ver la información accede y ya tiene una analítica de datos. Otro ejemplo que podría mostrarles es el LinkedIn, que es, digamos, un poco más visual. Es otro, también se encuentra en app.powerbi.com, no sé, el LinkedIn de una persona en particular, ¿no? Por ejemplo, en el mes de agosto, digo, ¿no? ¿Cuántas invitaciones ha recibido? ¿Cuántas conexiones ha habido? ¿Cuántas reacciones, etcétera? Oportunidad de trabajo y demás, ¿no? Todo eso, si se dan cuenta, al momento de hacer clic en un lado, todo lo demás cambia dinámicamente. Por ejemplo, en junio, todo ha sido modificado. ¿Por qué? Porque ese análisis ya lo hace la propia herramienta al momento de nosotros relacionar las tablas. Entonces, con eso ya tenemos un análisis completo, complejo, solo es cuestión de poder elaborar dicho análisis y que el programa haga el resto. Bien, eso sería, digamos, de manera general, de manera de introducción, bueno, lo que se me pidió, ¿no? Porque en sí es un tema bien, digamos, se tienen que llevar varias sesiones, ¿no? Porque hay varios temas específicos en el cual cómo se desarrolla el análisis, las funciones, cómo agregar una columna nueva, cómo hacer un modelado, ¿no? Entonces, a nivel general es eso, ¿no? Les he podido comentar qué es la herramienta, cómo funciona, qué características y beneficios tiene, ¿no? Qué versiones hay, dónde adquirirlo, y creo que eso sería, digamos, de mi parte por ahora en el tema de capacitación. Si hay alguna pregunta, es el momento, creo, para hacerla y poder contestarla y poder seguir, ¿no? Con esta capacitación. Una consulta, ingeniero. Sí. Si nosotros estaríamos interesados, por ejemplo, en la aplicación del programa de Power BI, ¿Ya? por ejemplo, para el caso de nuestra oficina, ¿no? De gestión de la calidad, ¿usted considera que el software gratuito sería suficiente o considera que deberíamos tal vez ir en busca de una suscripción de un Power BI Pro? ¿Cuál sería su recomendación? Lo ideal sería el Pro, porque no, también hubo acá en la Nacional, implementaron el Power BI, me acuerdo, en el aula virtual, pero se utilizó la versión gratuita y al mes ya no, ya dejó de ser operativo, pues, ¿no? Entonces lo mejor sería invertir un poco en la versión Pro por usuario, ¿no? No creo que sean más de 15 personas y utilizar todas las ventajas. Inclusive hay una plataforma que no puedo mostrar porque ya, o sea, Power BI nos muestra o nos da un mes de poder usarlo, pero ya mi mes ya caducó ya, ¿no? Pero te da una plataforma en el cual ahí mismo se puede trabajar colaborativamente, cosa que en el desktop no se puede, porque en el desktop le instalas tú en tu máquina nada más. También en el Pro tú puedes trabajar en la nube, ¿no? Y creo que es la interacción o el trabajo colaborativo se ve más reforzado, a mi punto de vista. Y si, o sea, si yo adquiero la licencia del Power BI Pro para el trabajo colaborativo, todas las personas que van a participar de esa colaboración, todas ellas necesitarían tener el acceso. ¿Es así? Sí, sí, en el Pro se compra por usuario. Si son 10 tiene que haber 10 licencias. Si son 5, 5 licencias. Cada persona está vinculada, digamos, a una entidad, ¿no? En ese caso sería calidad, ¿no? Por así decirlo. Cada persona compra una licencia para calidad. 10 personas ingresan e interactúan en la misma plataforma. Correcto, muchas gracias. Ingeniero, buenos días. Una consulta. Lo que usted nos ha mostrado como ejemplos, por ejemplo, tienen base de datos robusta, ¿no? Pero nosotros, por ejemplo, que tenemos de pronto indicadores que recién hemos ido midiendo desde el año pasado periódicamente, entonces de pronto nuestra base de datos todavía es pequeña. ¿Aplica? ¿Aplica también para nuestra base de datos? Claro, o sea, bien como se comenta, bueno, la base de datos tiende a crecer, ¿no? O sea, a proyección.
Pero si recién están empezando, entonces sí sería bueno que inicie con el desktop. Porque básicamente el Pro es lo mismo, solo que te permite trabajar de manera colaborativa, compartir y dar algunas funciones, creo, pero las principales lo tiene el desktop. Entonces ustedes pueden ir manejando la versión, esta versión, que es la versión gratuita, y ver cómo van evolucionando, ¿no? Y si ya con el tiempo ven que es necesario, por la gran cantidad de data que manejan y el análisis correspondiente, migrar al Pro, porque básicamente la información o toda la lógica de desarrollo es parte de la migración, ¿no? O sea, solamente es adquirir la licencia. Ustedes pueden trabajar o iniciar con el desktop. No veo ningún problema, ¿no? Con respecto a eso, porque tienen una base de datos que recién está empezando. Ahora mi pregunta sería, ¿qué tipo de base de datos están manejando? Excel, no sé, tal vez alguna base de datos relacional. No, ahí sería, ¿no? Cuestión de saber. Tenemos un Excel, Un ¿no? Un Excel. Excel donde hemos ido subiendo la medición de nuestros indicadores, ¿no? Ya, ya, claro. Entonces con el Excel ahí se tiene que manejar, ¿no? Hay una estructura, porque si subimos el Excel tal cual está también, no lo va a detectar, pues, ¿no? Entonces se tiene que dividir en tablas, como estaba hablando, ¿no? Es algo ya más específico, para que una vez eso, ya el programa lo detecte y ya con eso ir haciendo toda la analítica, ya a nivel, nivel visual, nivel gráfico, y con eso ya tomamos o lo que vendría a ser la toma de decisión, ¿no? Sí, dígame, ingeniero. Una consulta, el requerimiento para la persona que va a manejar o que maneje el programa de Power BI, ¿hay un mínimo requerido de manejo de Excel o de otras plataformas para que pueda manejar también el Power BI o es abierto? En sí, bueno, según mi experiencia y según lo que he estado leyendo, es que si una persona maneja Excel, Power BI lo va a manejar. La única dificultad que veo es en la estructura del diseño del modelo, nada más. Esa es la única característica, ¿no? Que creo que lo tiene cualquier persona, digamos, que ha llevado alguna base de datos de tipo relacional, ¿no? Que le llevan los ingenieros de sistemas, de informática, ¿no? Creo que los industriales también llevan base de datos, ¿no? Sabiendo eso de ahí, ya lo demás es intuitivo, ¿no? Y con la práctica creo que ya queda todo ok. Listo, muchas gracias. Sí, dígame, ingeniero Jesús. ¿Cómo está? Buenos días. Ándale. La consulta es sobre esta información se alimenta dinámicamente, constantemente en en la misma plataforma, en el mismo software, o se traslada hacia el Power BI. Es decir, yo puedo, por ejemplo, tener actividades y ir detectando de manera cotidiana ingresos, avances, y esto directamente se puede alimentar esa información en una nube, digamos, que conecte a toda la red, o tiene que hacerse primero en una base de datos distinta, o una base de datos que no tiene nada que ver con Power BI. ¿Cuál sería el proceso ahí para alimentar dinámicamente la información? Ya. Dinámicamente sería, mira, ahí, a ver, voy a compartir. Hay un botón en Power BI que se llama actualizar. Con ese botón se hace ya lo que vendría a hacer usted dinámicamente, ¿no? O sea, llena el origen de datos, que es el momento de importar, solamente se actualiza de ahí, nada más. Actualizar, y ya con eso está vinculado, solamente haciendo ese botón. Nada más, es Okay, okay. dinámico. ¿Eso es en Pro o en Solamente, el gratuito también? no, ese es gratuito, gratuito. Solo que no tengo, es una computadora, no tengo mucha data acá. Pero solamente es eso, o sea, solamente dar clic ahí en actualizar, porque sí es tedioso, ¿no? O sea, yo entiendo, ¿no? O sea, estar importando eso, no, sí tiene la opción, la herramienta, sí lo tiene. Bien, no sé si hay otra pregunta para... Un poquito haciendo una comparación, ¿no? Ustedes como especialistas consideran, por ejemplo, que el manejo de la data, eh, por ejemplo, en calidad, ¿no? Que se tienen indicadores en diferentes dependencias. ¿Considera que se puede hacer mejor un monitoreo con Power BI o con un ERP, digamos, eh, a la medida, ¿no? Muy buena pregunta, sí, mire, lo ideal
es trabajar con un sistema, un software, porque ese software está vinculado a una base de datos. Ahora, esa base de datos es de tipo relacional, es decir, ya tiene toda la estructura. Ahora, si yo tengo eso, es fácil incluir el Power BI. Entonces, y es fácil usar el software. Yo puedo incluir el Power BI dentro del software. Entonces, lo ideal es que sea un sistema, ¿no? O sea, no manejarlo en Excel, sino que haya un sistema en el cual toda la data está integrada. Y si ya está integrada, yo puedo migrar ya sea a la herramienta Power BI, inclusive hacer mi propia estadística. Pero eso sería, digamos, lo principal, ¿no? Si se trabaja en Excel, no se puede hacer eso, porque la relación no existe ahí. Solo están por tablas, ¿no? O sea, están por hojas. Pero no hay una, por ejemplo, de tal hoja a tal hoja, yo quiero una data, no existe, o sea, una relación, digamos, de cardinalidad, como yo explicaba, ¿no? Lo ideal sería tener un software, que ese software tiene, sí o sí tiene una base de datos, y esa base de datos vincularla a Power BI. Cuestión que se actualiza el software y se actualiza también la analítica. Entonces ya tengo ya una herramienta bien compleja y bien detallada para poder yo tomar mi decisión. En este caso, de la unidad de calidad, ¿no? Sería lo óptimo, creo yo. Gracias, gracias. No sé si hay otra pregunta, disculpe. ¿Alguna consulta más, colegas? Creo que ya no, ¿no? Bueno, en todo caso, si ya no hay mayores consultas, permítame agradecer al ingeniero Daniel por esta importante charla. Yo sé que nos va a servir de mucho. Tenemos algunos planes en lo sucesivo para el uso de Power BI en nuestras actividades laborales, y esta primera reunión pues ha sido en realidad de mucha importancia, ¿no? Nuevamente, muchísimas gracias y esperamos contar con su apoyo y su disposición para próximas reuniones, ¿no? Tal vez nos pueda seguir apoyando más adelante. ¿Okay? Muchas gracias. No se preocupen. Gracias a ustedes más bien por la invitación. Gracias. Muchas gracias. Bien, hasta luego. Bueno, gracias. Buenos días con todos.